mundo que la incertidumbre siempre ha existido, pero tenemos la sensación, percepción y muchas veces realidad de que la incertidumbre se ha disparado exponencialmente. Parte de esa sensación es por la mayor información que consumimos, pero también porque el mundo es mucho más complejo. Y en ese sentido, pues la comunicación permanente hace que tengamos constantemente más variables que gestionar, decidir, procesar. Y eso pues hace que tengamos que movernos en un mundo más incierto. El problema con la incertidumbre es que el ser humano la detesta. Y la palabra que he dicho es fuerte. De hecho, la certeza es un mecanismo de seguridad, de protección de la especie humana. Busca certeza para evitar los riesgos o el peligro. Pero muchas veces, pues, en un mundo como el que estamos, en el que hay pocas certezas, más dudas y mucho cambio, pues aprender a navegar en él puede ser muy útil. Y, y de alguna manera, pues, quiero empezar con algunas ideas. Hemos hablado de ajedrez, luego hablaremos de póker, y esta foto es una genialidad. No es una genialidad de la firma. La firma es Louis Vuitton, de artículos de lujo. Se han juntado, me han dicho que es Photoshop, no es que hayan posado para esta foto, pues bueno, que han juntado estos dos referentes del fútbol mundial, ¿no? Y cómo usan una maleta Louis Vuitton para pues jugar ajedrez. Eh, y si no has visto esta serie en Netflix, pues realmente te la aconsejo. Está muy bien hecha, no solamente como trama, sino como contexto. Y fundamentalmente me gustaría revelar que el ajedrez no es que no esté de moda, pero está menos de moda. Y lo que se llama el efecto Netflix es realmente cuando, cuando hace que se genere un tornado, una avalancha. Se llama el efecto Netflix y ha pasado con el ajedrez. A partir de la serie han aumentado las búsquedas de cómo jugar ajedrez, han aumentado las compras de tableros en eBay, porque evidentemente se fabrican menos, y el libro que en su debut pasó sin pena ni gloria, pues casi 40 años después se convierte en este bestseller. Pero yo quería empezar hablando de una historia poderosa, poderosa y que es el marco en el cual pues, vamos a conversar. Y tenemos la historia del Mundial de Ajedrez de 1927, así casi 100 años, entre dos personajes, el cubano Capablanca y el franco-ruso Alekhine. El primero, Capablanca, se le llamaba el Mozart del ajedrez. Cuando a alguien se le dice o se le pone ese apelativo, pues lo que se está diciendo es que es un hombre con un don, es un genio, tiene un don innato, el ajedrez le fluía. Y efectivamente, ya desde muy joven era una estrella. Un juego práctico, brillante, arrollador, y dominó el circuito, ¿no? del ajedrez en estos primeros años del siglo pasado. Además, este hombre era tremendamente simpático, muy social, muy alegre, y además le gustaba divertirse. Este era el paquete completo, ¿no? Una mezcla de rockstar con socialité, ¿no? Y entonces, pues, era un personaje realmente importante para esa época y en esta disciplina. En cambio, su rival era todo lo contrario. Era, había tenido que huir de Rusia por la revolución bolchevique y era un hombre contrario, introvertido, tímido, osco. Curiosamente, su juego era todo lo contrario. Era creativo, agresivo, y a Alekhine eso muchas veces le jugaba en contra. Tomaba demasiado riesgo. Dicho esto y pactado el torneo, donde el retador, que en este caso era Alekhine, él tenía que poner el premio. El premio para el ganador eran $10.000. Si hacemos el cambio a la época, casi $200.000 en estos días. Pero el punto es que, digamos, se habían enfrentado muchas veces, 12 veces en concreta. Capablanca le había ganado 5 y habían empatado 7.
dicho en otras palabras, jamás le había ganado. Y los expertos decían que tampoco le iba a poder ganar. Por su juego, por la genialidad de Capablanca, por el dominio que tiene. Entonces, prácticamente la única apuesta que se tomaba es que si de casualidad, ¿no? Alekhine le ganaría alguna partida. Bueno, el hecho es que viene el día inaugural del torneo. Los cronistas, los periodistas de la época relatan que, como le gustaba la diversión, a Capablanca había pasado toda la noche de fiesta con una famosa artista de teatro argentina, y obviamente pues el hombre llegó a la mañana a la partida destruido. Y entonces, en la primera partida, pues le gana a Alekhine. Los defensores de Capablanca te dicen lo siguiente, te dicen, no, lo que pasa es que estuvo distraído. Y en la segunda partida, ya Capablanca le gana, y los fanáticos o los partidarios de Capablanca dijeron, todo está controlado, todo vuelve a la normalidad. Y entonces, aquí empieza a pasar algo curioso. Alekhine, consciente de que nunca le había ganado a Capablanca y consciente de que si no hacía algo diferente, tampoco le iba a ganar, llegó al torneo con un plan. Y un plan que tenía tres patas, ¿no? Tres anclas. La primera, se había preparado físicamente como nunca antes un ajedrecista se había preparado en el tema físico, bajo el principio que el cansancio físico lleva al error mental. Y además sabiendo que a Capablanca siempre había ganado fácil, por tanto nunca había tenido que recurrir a sus reservas, y además le gustaba divertirse. Por tanto, obviamente no destacaba por físico. Y entonces Alekhine llegó como si fuese a boxear, llegó hecho un toro. ¿Por qué? Porque su estrategia iba a ser un torneo largo, lento, aburrido, en donde quería ganarle a Capablanca por agotamiento. Quería quebrarlo físicamente para luego quebrarlo psicológicamente para luego, a partir de esa ventaja, ganar. Y en tercer lugar, su tercer pilar de su estrategia fue no moverme de mi plan. Y eso significaba que como quería un torneo largo de descanse, su estilo de juego agresivo, creativo y arriesgado no servía. Por tanto, tuvo que pasar a un modo conservador. Para los que juegan tenis, este ejemplo es muy claro. Los que jugamos tenis y alguna vez hemos jugado con un pasabolero, no nos gana. Nosotros perdemos por frustración. Y con ese plan va al torneo, el torneo se vuelve largo, insufrible, y veías evidentemente cómo Capablanca iba entrando en un círculo, digamos, destructivo. Más frustración, menos cuidarse, más cansancio. El torneo duró 2 meses y medio, partidos todos los días, de 4 o 5 horas. Jugaron 32 partidas o 34 partidas, y evidentemente a partir de un punto se quebró Capablanca. Y ahí fue cuando tomó la delantera Alekhine. De hecho, logró lo que parecía imposible. Tanto es así, tanto es así, que Capablanca, ya, tiene la revancha. Y Alekhine nunca se la dio. Nunca le dio la revancha a Capablanca. Sabía que no le iba a volver a ganar, sabía que había utilizado su bala de plata. Y entonces ponía esta historia porque cuando hablamos de tomar decisiones, pues son este tipo de decisiones las que hacen la diferencia. El pensar diferente, el entender el desafío, el entender tus limitaciones y encontrar fórmulas para fórmulas para
superarla. Pero no quería quedarme solo en esta historia. Quería, pues, y esta es una pregunta retórica. Obviamente la vida no es como la ruleta, puro azar, pura probabilidad. Y aunque muchas veces muchos quisiéramos, o muchos quisieran, que fuese como el ajedrez, la vida realmente se parece más al póker. Y la diferencia radica en lo siguiente. No tenemos, la vida no es la pura suerte de la ruleta, ni tampoco la matemática elegancia del ajedrez con su información perfecta. Es más, un poco de ambos con el póker. Tengo parte de la información y no tengo parte de la información. No sé las cartas del rival, no sé cuál está en el mazo, no sé qué va a cambiar. En el ajedrez no sé la jugada de mi contrincante, pero sé todas las posibilidades porque veo todas las fichas. Y entonces, de alguna manera, cuando hablamos de información imperfecta, lo que estamos diciendo fundamentalmente es que hay incertidumbre. Entonces, quisiéramos que el mundo sea lineal, lógico, pero no. Quisiéramos controlarlo todo, pero no. Hay los imponderables, existe, unos le llaman suerte, otros le llaman destino, lo que quieras, lo que quieras. Pero en el mundo que nos movemos hay certeza e incertidumbre a la vez. Y entonces, también la vida es un poco como el póker, porque puedes tomar la mejor decisión y perder una partida porque el rival tuvo más suerte, tuvo mejores cartas. Igual en la vida, puedes tomar la mejor decisión y puede reventarte en la cara. O puedes tomar una decisión incorrecta y salirte bien. Voy a poner un ejemplo de esta semana. Sin discusión, la decisión de haber apagado la luz en el estadio de Alianza fue incorrecta. No hay manera de defenderla. Como decisión, tuvo suerte el que lo tomó, que no hubo ninguna tragedia, porque si no hubiese sido muchísimo peor. Resultado, no fue malo. Entonces, fíjate que como nos movemos en ese entorno, hay cosas que controlamos y no controlamos, la mentalidad del póker puede ayudar. Y lo mismo para decidir si tenemos información completa y a la vez tenemos tiempo, pues una mentalidad de distribución normal, que significa todo ordenado, todo secuencial, no es ningún desafío. Pero como siempre estamos limitados por tiempo y recursos, muchas veces es más útil para la vida diaria el Pareto. Es encontrar ese 20% que me genere el 80% del impacto. Entonces, fíjate que primero vivimos en un mundo con incertidumbre, por lo tanto una mentalidad de decidir como se decide en el póker es útil, y como siempre estamos limitados de recursos, tenemos que escoger muy bien aquellos que van a mover realmente la aguja. En ese sentido, el pensamiento estratégico, que es la base de la toma de decisiones, nos lleva a buscar formas de hacer más con menos. Y la innovación estratégica nos enseña a cambiar las reglas de juego. Capablanca fue a jugar ajedrez, Alekhine fue una maratón. Alekhine fue una maratón o a una pelea de box, me da lo mismo. Por tanto, fíjate qué interesante es esto. Cómo empezamos a movernos, cómo buscamos cambiar las reglas de juego para poder lograr cosas que parecen imposibles, y por otro lado, cómo tenemos ese foco en aquello que realmente impacta y nos lleva a otro nivel. Si comparamos el ajedrez con el póker, quizá lo más interesante es que no puede jugar un amateur con un profesional. La diferencia es tan salvaje que no es competitivo. No se puede. En el póker, el factor suerte puede hacer que
tú, a un novato, le explicas cómo jugar minutos antes y lo pones a jugar con el campeón mundial de ajedrez, perdón, sí, de póker, y si tiene mejores cartas, ganó. En el ajedrez es imposible por la cadencia, por la secuencia. En el póker sí. Y entonces, ¿por qué es importante? Porque normalmente vamos a enfrentarnos a este tipo de situaciones en las que tenemos que decidir con poco tiempo, con presión, tomando riesgo y evidentemente sin todos los datos. De hecho, a un directivo, mi trabajo durante casi 40 años es trabajar con directivos, es cómo tomar decisiones. A un directivo le pagan por decidir y tiene que decidir la mayor de las veces correctamente. En el ajedrez vemos todas las piezas, tenemos toda la información. En el póker hay pistas ocultas, hay ansiedad, hay engaño. De alguna manera se parece más al mundo real. No solo hay engaño, sino que además nos obliga a saber y a aprender a leer a nuestros competidores o con los que tenemos que conversar, negociar, trabajar. La famosa poker face o cara de póker. De hecho, un famoso jugador de póker decía que el buen jugador de póker sabe leer el corazón de su rival, así esté con anteojos y barba y gorrito. ¿Cuál es el punto? Bueno, el punto, bueno, hay que entender, hay que mirar, hay que ir más allá muchas veces de lo evidente o tener ese cara de póker, poker face, es ese dominio de nuestras emociones para no traslucir o ansiedad o alegría. Cuando en el póker trasluces ese tipo de emociones, pues claramente estás revelando tu juego y te puede jugar en contra. Y para avanzar, contarte la historia de María Konikova. María Konikova es una periodista que por circunstancias personales muere su abuela, que era una persona importante en su vida. Su esposo pierde el trabajo, ella tiene una enfermedad, y entonces siente que estaba perdiendo el control de su vida. Ella había sido planificada, organizada, y decía, quiero aprender a manejar mis situaciones que no controlo. Y dice, ¿dónde me entreno? Espacio, que no controlas el resultado en el póker. Y deciden convertirse en jugadora profesional de póker. Y entonces, pues nada, el póker es como la vida. Tenemos que tomar la mejor decisión posible, teniendo en cuenta lo que sé, lo que no sé y lo que debo suponer. Cuenta en su libro, María Konikova, una vez, en uno de sus libros, que vino muy molesta a quejarse con su entrenador, porque un chiquillo, alguien que era malo y con poca experiencia, la había ganado. Estaba furiosa. Y el entrenador le dijo, no me interesa tu pataleta. Que hayas ganado o perdido no me sirve. ¿Jugaste bien? ¿Hiciste lo que debías? ¿Jugaste correctamente? Esa es la pregunta importante. Y le dice, en el póker como en la vida, la suerte o mala suerte es un aliado de poco tiempo. No importa tu habilidad, entrenamiento, capacidad, aptitudes, hay factores que no controlamos. Por tanto, el gran mensaje que le da a su entrenador es enfócate en lo que controla, en lo que está a tu alcance. Y si quieres jugar póker, en aprender a jugar correctamente, manejando bien las probabilidades, sabiendo qué guardar, qué descartar. Y entonces, esto es bien interesante porque para la vida enfrentamos normalmente esos dos escenarios, cosas que controlamos y cosas que no controlamos. Y por tanto, nuestro foco tiene que estar es en lo que controlo, que también lo hago. Si cumplo, si tomo la decisión correcta en lo que controlo. Y fíjate, esa mentalidad
de víctima o vencedor. Una víctima, este es el libro de María Konikova, es aquella persona que se victimiza, que dice que le pasan a él las cosas malas, que tiene mala suerte, que no controla las cosas. Mientras que una mentalidad de vencedor es: tomé la decisión correcta. En esta oportunidad el resultado no salió como quería, pero pensé bien bajo presión. Hice lo que tenía que hacer. Hice lo que tenía que hacer. Y entonces, esta es una luz bien poderosa para enfrentar la incertidumbre. ¿Qué es lo que controlo? Y a partir de ahí, construir. Curiosamente, este es un deporte tremendamente machista. Pero te pongo el ejemplo de dos mujeres. La que está aquí en la pantalla es Annie Duke. Está estudiando su doctorado en psicología organizacional en Pensilvania, Universidad de Pensilvania, y decide dejarlo, por motivos personales que nunca explicó, y se dedicó a ser jugadora profesional de póker. No le fue mal, no le fue mal. Eh, Fue profesional del póker 10 años o 12 años, y los pozos acumulados que ganó, alrededor de 3 a 4 millones. Lo divide 10 años, 3 millones, no está nada mal. $300.000 al año es más que un salario apetitoso. Y entonces decide retirarse, había cumplido su ciclo, había ganado un torneo importante, y un amigo le pide que le dé una conferencia a su equipo. Su amigo era gerente de una firma de inversiones y de bolsa en Wall Street. Y lo que le dice a Annie, tú has vivido, no mal, de tomar decisiones bajo presión, rápido y con incertidumbre. Es lo que hace todos los días mi equipo, que va a comprar, va y vende acciones. ¿Qué nos puedes enseñar de tu experiencia que nos pueda servir? Y entonces, nada, reflexiona sus aprendizajes, da la conferencia, y a partir de ahí dice: ¿qué puedo decirle a otros? Y escribe su libro, Pensando en Probabilidades. Pensando en probabilidades. Thinking Bets, en apuestas, cómo tomar decisiones correctas cuando no tienes toda la data. Y entonces, de alguna manera, lo que dicen y digo que es: esto te va a servir para acertar en un mundo incierto y de información imperfecta, que es lo que vivimos. Pero la clave es tomar decisiones menos emocionales y sesgadas. Entonces, dice, este libro te va a ayudar, libro de Thinking in Bets, a aprender a decidir en estos entornos, pero la idea fuerza es: distingue la calidad de la decisión de la suerte. Igual, lo que controlas de lo que no controlas. Muchas veces, dice ella, nos preocupamos más en el resultado y no en el proceso. Y debe ser al revés. En un mundo incierto, la fórmula para decidir y no quedar paralizado es pensar en probabilidades. ¿Qué significa pensar en probabilidades? Saber que tendremos que decidir con incertidumbre. De alguna manera tendremos que apostar. Tú dirás, oye, pero esto de apostar, bueno, cuando nos metemos al mundo de probabilidades y cuando digo apostar, te estoy diciendo que tú tienes el control qué riesgos tomas y qué riesgos no tomas. Cuando no tienes toda la información y tienes que decidir, tienes que tener claridad de qué tipo de riesgo estás tomando. Habrá riesgos que querrás aceptar y no hay ningún problema. Habrá riesgos que no los quieres y no los vas a aceptar, por tanto no vas a entrar, no vas a decidir. Y habrá riesgos que puedes mitigar o transferir. La teoría básica del manejo de riesgo. Cuando se habla de pensar en probabilidades, y ojo que cada uno tiene un perfil de riesgo distinto y cada ambiente es distinto, diferente. Hay una película, estaba en Netflix, no sé si sigue, que se llama Rush.
que es la historia de dos corredores de Fórmula Uno de los 70, Niki Lauda y James Hunt. James Hunt, emoción y habilidad pura. Niki Lauda, cerebral y metódico, el contrapunto. Y Niki Lauda tenía una regla, la siguiente. Él no corría una carrera de Fórmula Uno cuando llovía más de determinada cantidad, porque había calculado que el riesgo del choque era más al que él toleraba. Incluso como buen austriaco, había calculado que era más de veintitantos por ciento. Entonces, tenía su regla. Lo irónico es que la única vez que no le hizo caso a su regla, chocó, la corrió con lluvia, y con una lluvia fuerte, más de lo que tenía establecido, chocó y casi se muere. Y entonces, cuando tengas que decidir con incertidumbre, pues piensa qué riesgos quieres tomar y qué riesgos no quieres tomar. Y eso te ayudará a poder situarte, poder avanzar. Y obviamente, cuando la decisión es muy complicada, te ayudará perspectivas externas. Fíjate, esta escalera de decisión es una herramienta muy útil para poder darte cuenta cómo moverte en un mundo incierto. Si la decisión que tienes que tomar es poco compleja y el impacto, cámbialo por riesgo, es bajo, da lo mismo, decide, no importa. La única recomendación ahí es decide rápido para que tengas más tiempo para liberar ancho de banda de tu cerebro para otras cosas. Entonces, no pierdas tiempo en decisiones que no son ni importantes ni complejas. Aquellas decisiones que sí son medianamente complejas y con un riesgo importante para ti, ahí sí no decidas a lo loco. Piensa, evalúa, consigue los datos, pros y contras, etcétera. Tú haz un juicio no solo de valor, sino un juicio, ¿no?, de la información, un juicio de las alternativas y evidentemente pues, decide. ¿Y qué pasa cuando las decisiones son muy complejas y el riesgo es altísimo? No decida solo, pide perspectiva, pide a otros a ver lo que no estás viendo, que te ayuden a detectar tus puntos ciegos, que te ayuden a darte cuenta de aspectos que has omitido. Entonces, fíjate, para las cosas de bajo riesgo, decide rápido. Para las decisiones importantes, piensa. Y para las muy importantes y muy riesgosas, busca. No significa que le digas a tu jefe o a una persona o a alguien que confías que decida por ti. Lo que le estás diciendo es, ¿qué me falta? ¿Qué no he visto? Tú, en tu experiencia, tú, en tu conocimiento, ¿cómo me ayudas a que cubra todos los ángulos? Y entonces, ya entrando a 7 recomendaciones, ¿no? 7 recomendaciones, porque de alguna manera quiero que esta presentación, esta conferencia, sea aterrizada. Entonces, el título es Toma decisiones en incertidumbre. Y aquí, partiendo de la metáfora del póker, voy a hablarte de 7 analogías que pueden cambiar tu suerte. Esto es, que te pueden ayudar a decidir correctamente y por tanto, en la medida que decidamos correctamente más veces que menos, pues estaremos haciendo lo que nos toca, lo que debemos. Y entonces, evidentemente están escritas en clave de póker. Yo las voy a traducir al mundo empresarial o a la toma de decisiones personales. Y entonces, la primera es no juegues todas las manos. Un jugador de póker
solo juega una mano, tiene probabilidad de ganar. No, no, no es quien juega más, gana más. Es más, la mayoría de buenos jugadores de póker juegan pocas manos, juegan pocas manos. Y entonces, ¿cómo lo traducimos a nuestra vida personal o empresarial? No pelees todas las batallas, escoge las que te convienen, porque no las vas a ganar todas. Enfócate en aquellas batallas que realmente valen la pena. Si queremos pelearlas todas, vamos a acabar agotados y habremos gastado nuestro capital humano, nuestro crédito reputacional. Escoge muy bien tus batallas y enfócate en ellas. No vayas a todas al emprendedor. No puedes tomar todas las oportunidades, tienes que coger algunas. En una empresa no puedes hacer todo, tienes que o saber cuándo, ¿no? Cuándo poner una marca, una raya, pero no vas a tomar una decisión radical cuando no lo justifica o cuando no vas a ganarla, ¿no? ¿Cuántas veces en el mundo corporativo, pues, contra temas de compliance, contra temas políticas, puedes pararte de cabeza que no van a cambiar la norma por ti? Por tanto, hay peleas que no tienen ningún sentido. En cambio, hay otras que sí hay que dar. Obviamente, no juegues borracho, pues, no estamos hablando de que no tomes alcohol. Lo que estoy hablando es que, y traducido, no decidas nada cuando no estés plenamente consciente. No decidas nada cuando no estés plenamente consciente. No, Jeff Bezos tiene una regla. Jeff Bezos es el fundador de Amazon, de las mayores fortunas del mundo, y además un modelo de negocio exitosísimo, etcétera. Bueno, Bezos tiene una regla. Y dice, él no decide nada importante, antes de las 10 ni después de las 2. Antes porque no está despierto y después porque está cansado. Algunos son búhos, otros son alondras, no todo el mundo tiene el mismo biorritmo. Por tanto, no decidas algo importante cuando estás cansado. Acuérdate de Capablanca. El cansancio físico lleva al error mental. El cansancio físico lleva al error mental. En el póker hay una estrategia que se llama el bluff, que es engañar a tu rival. Y es una medida extrema, porque si abusas de ella, van a detectar tu tendencia y cuando la uses va a ser inefectiva. Entonces, llevado a tu empresarial o a tu vida personal, pues todos tenemos capacidades de excepción, todos tenemos un crédito. Úsalo realmente cuando vale la pena. Vamos siguiendo con la metáfora de la bala de plata. Tu bala de plata, resérvala para el hombre lobo, no para matar cuervos. En ese sentido, pues si tienes ciertos contactos, tienes cierto capital, tienes cierto apoyo, no lo desperdicies, sino realmente guárdalo para cuando es sumamente importante. Cuarto, cerres a una mano. Hay que aprender a dejar cosas. Hay que aprender a dejar cosas. Proyectos que no van, relaciones que no tienen sentido, negocios que ya murieron. Ojo que esto es algo bien importante, ¿eh? De hecho, alguno decía que en la vida pues es un proceso de ir dejando cosas. ¿Qué significa y por qué nos aferramos a las cosas? Porque todos los humanos tenemos el sesgo del costo hundido, que lo que nos dice es lo siguiente: nos cuesta tanto admitir que nos hemos equivocado que preferimos seguir en el error en vez de reconocerlo. Ejemplos, miles, miles. Por tanto, hay que saber cuándo hay que cambiar.
hay que saber cuándo no hay que seguir. Conversando con emprendedores, ¿no? Y empresarios, pues, muy bonita, ¿no? Cuando un emprendedor, ¿no? Es terco y cuando es persistente. Cuando es el momento de pivotear y no aferrarse a un plan que no ha funcionado. Tu plan B no puede ser seguir con el plan A. Por tanto, hay que saber, los buenos jugadores de póker saben cuándo dejar la mesa. Y tienen tres reglas. Lo bueno, al que se para, al que gana, del que pierde. La primera regla es, cuando estás cansado, tienes que parar. Tú has perdido determinada cantidad de plata. Ese día no la vas a recuperar. Párate. Y la tercera regla es, si llega a la mesa gente que es mejor que tú, párate. Busca una mesa con gente que sea peor para ganar. Entonces, no te aferres una mano significa es tener en definitiva esa, esa visión de cuándo pivotear, cuándo pivotear. No juegues si estás molesto o triste. Obviamente, pues estas dos emociones son muy malas para decidir, son muy malas para decidir, por dos razones. Primero es que, primero es que la tristeza es un pozo negro. Y al ser un pozo negro, la tristeza, no vemos ninguna luz, ninguna oportunidad, no vemos la luz al final del camino. El que está en modo tristeza es incapaz de detectar las oportunidades. Y el que está en modo ira, pues muchas veces, pues de la ira, de la rabia, pocas veces salen buenas decisiones, ¿no? Decidir con furia, pocas veces nos lleva a buen puerto. Tanto es así que la sabiduría popular dice que incluso hasta la venganza se come en un plato frío. Por tanto, decisiones en caliente, cuando estamos en modo tristeza, hay que salir de la tristeza porque solo salimos de la tristeza vamos a ver las oportunidades. Presta atención a las cartas en la mesa. Si no tienes esa capacidad de darte cuenta que estás pasando, que está pasando, estás en problemas. El don de la oportunidad, del timing, de leer el contexto, las tendencias, ¿no? Digamos, saber dónde te mueves, poder leer el entorno. Y eso se educa, eso se trabaja. No podemos ser distraídos, ¿no? No podemos jugar póker distraídamente, ¿no? Tenemos que estar atentos a todo lo que pasa. Y finalmente, por tanto, digamos, en nuestra vida, pues tenemos que saber leer el contexto político, social, en la empresa, en la cultura, el clima, las personas, ¿no? Entonces, nada, poder, y para eso tenemos que estar atentos, no distraídos. Y finalmente, pues, conoce a tus rivales, ¿no? Sus tendencias, sus fortalezas, sus debilidades, quién va a ser un aliado, quién va a ser un enemigo. No podemos ser ingenuos y presentarnos en un trabajo, en una negociación, en lo que sea, pues bueno, sin habernos preparado. Dice que la suerte sucede cuando se junta, ¿no? La preparación con la oportunidad. Entonces, fíjate, ¿ah? Escoge tus batallas, no tomes decisiones cansado, utiliza tu capital solo cuando es reputacional, solo cuando es clave. Aprende a dejar cosas, maneja tus emociones, sobre todo la tristeza y la ira, no son buenas consejeras para decidir.
presta atención, aprende a leer el contexto y finalmente, pues tienes que saber quién está a tu lado y quién no, con quién cuentas y con quién no cuentas. Fíjate que de alguna manera estas 7 ideas se aplican perfecto para toma de decisiones en el mundo empresarial y son ideales para poder tomar decisiones en un mundo incierto. De hecho, una de las ideas de esta conferencia es que haga las paces con la incertidumbre. Haga las paces con la incertidumbre. Uno no tiene suerte porque le pasan mejores cosas que a otro. Eres suertudo porque estás alerta y consciente cuando cosas buenas pasan, porque sabes leer el contexto. Y termino con una frase poderosa. El destino reparte las cartas, pero nosotros las jugamos. Esto es foco, energía en lo que controlamos. Y algunas veces ganar será perder menos. Algunas veces ganar será no entrar. Algunas veces ganar será all in, como en el póker. Entonces, quiero que te vayas con 3 ideas. La primera es, cierto, acostúmbrate a manejarte en probabilidades y acostúmbrate a tener claridad en qué riesgo tomas y qué riesgos no tomas. Lo segundo es, para navegar un mundo incierto, pues enfócate en lo que controlas. Y que eso que controlas, que es el proceso de decisión, sea correcto. Y finalmente, pues, estás tú con tu libertad. Entonces, no es que el mundo, ojo que cuando hay certeza ya no hay oportunidad. En esos espacios de incertidumbre en los que hay distintas oportunidades de crecimiento o de ganancia, ¿no? Esa mentalidad de vencedor, no la de vencido, la que siempre es víctima de las circunstancias. Y entonces, esto es lo que quería comentarte. Termino con una frase de una canción country antigua de los 80 que se llama El Jugador, que es una canción de un jugador de póker. Y el secreto para sobrevivir es saber qué descartar y qué conservar. Porque cualquier mano puede ser ganadora o perdedora. Y en la medida en que te enfocas en lo que controlas, podrás tener más manos ganadoras que perdedoras.